Ah, no sé si ustedes están acostumbrados, pero yo no estoy acostumbrado con el invierno. Prefiero estar al lado de la playa con el sol. Podemos abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 3. De 1 a 3, sí. El resto de los del versículo el capítulo lo vamos a ver en otro día. Vamos. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no te muráis, para que no mueras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer: la serpiente me engañó y comí. Oremos. Querido Señor, te pedimos, Padre, para que en este momento, Señor, me ayudes, Padre, a dirigir tu palabra y que entre en nuestros corazones y que produzcamos fruto, Señor Dios, fruto de arrepentimiento y fruto, Señor Dios, de reconciliación contigo, Padre. Nos te agradecemos, Padre, en nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Bueno, estamos frente tal vez a uno de los más importantes capítulos de la Biblia, porque sin el relato de este capítulo seríamos incapaces de saber primero la causa de la maldad, de la perversidad generalizada de las personas. Segundo, la experiencia universal de sufrimiento y dolor y enfermedades. Y tercero, la realidad de la muerte para todos. ¿De dónde vienen estas cosas? ¿Cuál es el origen de ellas? ¿Por qué la humanidad es así? ¿Por qué sufrimos, morimos, pasamos por tantas dificultades? En el capítulo anterior, Moisés había hecho un relato detallado de la bondad de Dios para el hombre, empezando por un jardín maravilloso, por un mundo maravilloso hecho a través de la palabra de Dios,
del nada, Dios creó los cielos y la tierra. Y que Dios había plantó para Adán, crió al hombre a su imagen y semejanza, y plantó para Adán un jardín. Y enseguida le dio una compañera, una auxiliadora, que era semejante a él, pero hecho a semejanza de ese Señor. Pero mismo, con tanta benevolencia, leemos aquí la gran ingratitud del hombre y su mujer para con Dios, Creador, bondoso y generoso. Pero antes, hermanos, quería conversar con ustedes. ¿Ustedes creen que el capítulo 3 es literal o metafórico? ¿Es un cuento de hadas? ¿Realmente existió Adán y Eva? ¿Hubo realmente la conversación entre la serpiente y Eva? Existen teólogos modernos que tratan este pasaje como si fuese simplemente algo metafórico. Pero si usted tiene parte de esta suposición, que este texto no es literal, que es una figura de lenguaje, una fábula de Esopo, tendremos que desconstruir los pilares del cristianismo. Porque Adán y Eva son tratados en toda la Biblia, y en los diversos pasajes de la Biblia, como personas reales, como una historia real. Y lo vemos desde Mateo 19 con el Señor Jesús, lo vemos en 1 Corintios 15, 22, porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Lo vemos en 2 Corintios 11, 3, pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de alguna manera nuestros pensamientos se hayan extraviado de sencillez y la pureza que debéis a Cristo. En 1 Timoteo 2, de 3 a 14, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. Lucas 3, 38, hijos de Nos, hijos de Set, hijos de Adán, hijos de Dios. Romanos 5, 14, solo para mencionar algunos. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es muy conocida esta pasaje. 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Judas 1:14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor y con sus santas decenas de millares. Y así como en otros pasajes. Si Adán y Eva no son reales, hermanos, la Biblia es un cuento de hadas. ¿Okay? Y si ellos no son, y como Jesús lo mencionó ya en Mateo 18 y en otros pasajes que vamos a ver un poquito más para frente, entonces Jesús se equivocó. Y si Jesús se equivocó, Él no es perfecto. Y si Él no es perfecto, no puede ser Dios. Y más, si Adán y Eva no existieron y no hubo la caída del hombre, entonces el pecado no entró en el mundo. Y si el pecado no entró en el mundo, ¿para qué habrá reconciliación? Y si no, ¿para qué habrá reconciliación? Porque Jesús vino. Entonces, hermanos, cuando este capítulo es tal vez uno de los capítulos más golpeados, como diría yo, durante la vida toda, desde el inicio hasta los tiempos modernos, es el que más ha recibido más ataques. Pero realmente lo que yo pienso así, que el problema mayor no es el capítulo 3. El problema mayor del ser humano es el capítulo 1 y 2. Es aceptar que Dios crió de nada los cielos y la tierra. Porque si tú entiendes esto, hermano, el resto los entenderías perfectamente. El resto del Evangelio, del Antiguo Testamento, entenderías por qué Jonas quedó 40 días, 3 días y 3 noches dentro de un pez.
y tantos otros milagros que pasan en la Biblia. Recuerdo lo que dijiste, Alex, en el último día del año, ¿no? Sobre todo cuando hay una visión de cómo los científicos o el mundo actual y el mundo durante durante toda la historia intentan siempre retirar de Dios a creación. Y tú mencionaste sobre el origen, el significado, ¿no? La moralidad, el destino, de dónde venimos, cuál es el sentido de la vida, cómo debemos vivir y dónde vamos. Mucho cuidado, hermano, con cuestionar esta pasaje. Y podemos seguir hablando un poco más y viendo qué pasó, ¿no? Entonces, versículo 1, la entrada de la serpiente, y dice así: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto o del jardín. Vean que empieza el versículo con la palabra pero. Y es porque lo que va a pasar ahora está en contraste con lo que había pasado en los capítulos anteriores, donde el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Estaban en un estado de pureza e inocencia, pero esto iría a terminar ahora enseguida, y el proceso de la caída empieza con el aparecimiento de esta serpiente en el medio del jardín. Noten que Moisés se refiere a ella como siendo un animal salvaje y siendo la más astuta de todos los animales salvajes que habían sido creados. Y con esto, evidentemente, pensamos que Moisés debería haberla clasificado tal vez como un animal que se arrastraba, pero probablemente en esta altura la serpiente era un animal diferente de lo que nosotros usualmente la conocemos. Y aún no estaba clasificado como de los que se arrastran por la tierra. Esto va a pasar durante el juicio de Dios sobre este animal, que iremos viendo, si Dios permite, en otro momento. Hasta este momento no tenemos nada que diga que la astucia relatada por Moisés era maliciosa, hasta este momento. Era un animal muy inteligente y probablemente fue escogido por estos poderes que estarían entrando en el jardín exactamente porque era un animal inteligente y serviría perfectamente a los propósitos de estos poderes malignos que sutilmente son presentados en el texto. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 11:3: pero me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, de nuevo, vean que lo dice como si fuese una lectura histórica. Otro asunto importante, hermanos, que deben tener en cuidado. Aquí también en la Biblia no se dice por qué la serpiente escoge conversar con la mujer, en primer lugar. Y aquí no vamos a caer, hermanos, en interpretaciones un poco machistas, ¿no? De que tal vez escogió a la mujer porque es la más vulnerable, porque es la que le gusta conversar, iniciar una conversación por buen tiempo, ¿no? Que es frágil, etc. La Biblia no da ninguna sugestión que fue por alguna de estas razones. Por el contrario, Dios creó el hombre y a la mujer iguales. Ambos son su imagen y semejanza. Aquí vemos que la serpiente no era un animal común. Esta podía hablar, entonces alguna cosa habría acontecido para que la orden natural de la creación fuese quebrada. Recordemos que el Señor creó al hombre y a la mujer
a su imagen y semejanza, y eran supuestamente los dos únicos que podían tener una comunicación. Y de repente aparece un animal salvaje con una capacidad de raciocinio, de argumentación y de persuasión. Esto es la indicación de que esta no era una serpiente común. Enseguida la serpiente cuestiona la orden de Dios. Así que Dios os dijo que no comáis de ningún árbol del huerto. Esta pregunta revela que la serpiente tenía conocimiento de la orden de Dios. De alguna forma ella estaba allí en aquel día en que Dios presenta el jardín, ¿no? Si vamos a ver tal vez Génesis 2:16 por ahí. Y dice que puede comer de todo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes, porque irás a morir. Eso es lo que dice el Señor. Vean cómo dice la serpiente de una forma capciosa y fingida, ¿no? Con una ignorancia fingida, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La serpiente quería en este momento lanzar dudas en la mente de la mujer acerca de la bondad de Dios y sobre la cual no habría de haber ningún cuestionamiento delante de todo lo que el Señor había hecho en abundancia y rico en misericordia. Pero este fue el ángulo de ataque, lanzar dudas sobre la bondad de Dios. Más un indicador que esta serpiente no era nada normal. Y la mujer cae en la armadilla, respondiendo a la serpiente. Al principio ella intentaba hasta revelar la orden de Dios. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios permitió. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí ya la conversación ya fue lejos de más, ¿no? Ya Eva ya entró en la conversación directa, aceptando conversar con la serpiente. Y en este primer momento Eva aún está, va a decir realmente lo que el Señor dice, ¿no? De todas las árboles del huerto podían comer, pero la del medio exactamente no podían comer porque irían a morir. Pero no dice en un momento que no la podían tocar. Y esto que tal vez fue más que todo, yo creo que sea más tipo una defensa que Eva hizo y medio que intentó decir, no, de esta aquí no puedo ni comer y menos tocarla, ¿no? Entonces yo no veo nada grave ahí. Pero adicionó más una palabra, no la tocaréis, cosa que el Señor no había dicho, simplemente que no la comas. Aquí la conversación entonces ya fue un poco lejos. En versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios había dejado claro que el día que coman del fruto, ciertamente habrían de morir, ¿no? Pero esta muerte no es una muerte física. Adán vivió más de 930 años, por lo que la palabra muerte tenía una implicación más que todo espiritual, más amplia que simplemente física. Vean cómo la serpiente lo dice, ¿no? Es claro que ustedes no van a morir. No van a morir de forma ninguna, ¿no? Contradicción frontal a lo que el Señor había dicho. Aquí la serpiente se presenta como una verdad superior a la que Dios determinó. Yo sé mejor que Dios, de otra manera de decirlo, yo sé mejor que Dios, ustedes deberían escucharme. No vas a morir de forma ninguna. Y no a Dios. Entonces se presenta como referencial, como aquel que tiene el conocimiento verdadero en lugar de Dios. En este momento podemos decir que la serpiente representa algún tipo de poder adversario a Dios y que desea destruir su obra y acabar con todo que Dios había hecho.
A partir de esto, la serpiente atribuye a Dios intenciones egoístas. Versículo 5. Sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí la serpiente atribuye a Dios intenciones egoístas al haber negado el acceso al árbol del conocimiento del bien y del mal. Él usó una media verdad. Era cierto que si comieran el fruto, sus ojos se abrirían. Eso era verdad. Y serían conocedores del bien y del mal. Esto era verdad, pero era una media verdad, porque este conocimiento del bien y del mal no sería el mismo conocimiento de Dios. Y más falso aún era la insinuación de que Dios quería reinar supremo y que no quería dividir el conocimiento con nadie ni con la criatura que había hecho a su imagen y semejanza. De otra forma, Dios es egoísta. Dios es egoísta. Él crió al hombre, la mujer, le dio todo un jardín, le dio todo, pero no les dio el conocimiento. Esa es la manera como la serpiente entra a inducir a la mujer. Con esto la serpiente deja claro que estaba representando un poder espiritual gigantesco y enemigo de Dios, y que surgió después de que Dios había terminado su creación. Entre su creación y la caída del hombre, Él surge, ¿no? No sabemos cuándo ni cómo, pero más o menos en esa época. Estos poderes surgen entre el final de la creación y la caída del hombre, ¿ok? Y la estrategia de la serpiente funciona ahora, vamos a ver en el versículo 6 y 8. Entonces, estas insinuaciones de la serpiente entran de manera profunda en el corazón de la mujer, donde debería haber siempre gratitud, respeto y temor al Creador maravilloso y por su marido, que Dios también la había colocado. En este momento la serpiente quiere de manera clara ver al hombre y mujer, a desobedecer a Dios y asumir el dominio de la creación y a arruinar la obra que Dios había hecho. Y vio, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, o en otras versiones, conocimiento, ¿no? Aquí, las dos primeras era bueno para comer y agradable a los ojos. Las otras frutas de los otros árboles, como decía ya en el capítulo 2, eran buenos para comer y eran agradables a los ojos. Pero aquí Eva va a colocar más una cosa. Era un árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y el conocimiento. Ahora ella quiere tener el conocimiento para sí y para sí mismo. Quiere determinar lo que es cierto y lo que es errado. Y a través de este fruto, ella y su marido serían como Dios. Entonces ahora, ¿cuál es la percepción ahora, ya que la mujer debe haber visto este árbol decenas de veces antes, toda vez que pasaba por el jardín? Es que esta vez la serpiente había llamado su atención para ella y cuestionado los motivos que Dios la había prohibido, y que a partir de allí sería autónoma, capaz de definir el bien y el mal. Y ahora viene la parte, tal vez una parte más triste de la historia del hombre. En versículo 6, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La traducción en el hebraico permite interpretar que Adán estaba el tiempo todo al lado de la mujer. Y él no impidió, él no reprendió. Él fue una persona omisa.
y, y tomó de los mismos deseos y de la misma intención de comer el fruto. Y el acto pecaminoso se concreta a seguir, ¿no? Aquí vemos 4 acciones secuenciales que representan el mayor desastre acontecido en el mundo, ¿no? Que es tomó, comió, dio, comió. Tal vez 4 acciones que representan el acto más tenebroso jamás practicado, cuyas consecuencias padecemos hasta los tiempos actuales. Aquí el ser moral, que había sido creado con libertad de escoger, usa su libre arbitrio para rebelarse. Aquí lo que era solamente tentación y deseo se transforma en transgresión real. Aquí el hombre quiebra el pacto que había sido hecho con Dios. Aquí él y su mujer caen de aquel estado de pureza e inocencia en que ellos fueron criados. Aquí ellos se transforman en pecadores y su naturaleza santa fue contaminada y manchada y todas sus facultades fueron tocadas como pensamiento, conciencia, voluntad, emociones. Aquí ellos inician la cruzada para la muerte y que sería marcada por el dolor, sufrimiento, enfermedades, entre estas la pandemia, hasta que regresasen a ser polvo. Aquí ellos condenan todos sus descendientes a nacer culpados y corrompidos y destinados a la muerte. Aquí ellos entregaron el dominio que habían recibido de Dios en las manos de la serpiente y en los poderes que ella representaba. En otras palabras, aquí comienza el acto de traición. Todas estas consecuencias de sus actos se reflejan en la percepción inmediata de que ellos estaban desnudos. Versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Sus ojos se habían abierto para el bien, se habían abierto como había dicho la serpiente, pero para conocer ¿qué? Para conocer la vergüenza, para conocer la culpa, para conocer ahora el miedo, y ahora sin pureza y sin inocencia perciben que están desnudos. Y ahora tal vez el próximo paso es huir de Dios. Versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Ahora los árboles que era antiguamente el deleite, era el comestible para comer, o era utilizado tal vez por un momento para un picnic, tal vez con el propio Dios, ahora se transforma en un escondite para ellos. Todo fue arruinado. En hebraico la idea, como dice, que oyeron la voz de Dios, sería escuchar el típico ruido de la presencia del Señor. Si este ruido es los pasos, si este ruido es la trompeta, si este ruido es la manera como Él entraba o movía las hojas, no lo sabemos. Pero en hebraico significa el ruido de Dios, escuchar el típico ruido de Dios. Ahora ellos se esconden sintiendo culpa, vergüenza y miedo. Aquella presencia que antes les daba tanta alegría con su Creador,
que era un momento en que entre ellos podían conversar. Era un momento que ellos tanto esperaban y tanto anhelaban en la presencia de Dios, en la vida de ellos a cada día. Ahora les traía culpa, vergüenza y miedo. La última parte que vamos a ver hoy está en el verso del 9 al 13, cuando Dios viene a confrontar a la pareja caída, ¿no? Y vean que va a comenzar preguntando a Adán, ya que la secuencia ahora va a ser otra. En cuanto que el capítulo comienza con la serpiente, Eva y Adán, ahora todos invierten. Y Dios va a cuestionar primero a Adán, después Eva, después va para la serpiente. ¿Y por qué? ¿Por qué eso? ¿Por qué no Eva? ¿Por qué no la serpiente primero? Porque Adán era responsable. Él fue colocado como la cabeza de la familia, como responsable por toda la humanidad que vendría de él. Por esto Dios va a cobrar explicaciones primero a él. Y él podría haber hecho alguna cosa, pero infelizmente él estuvo omiso. No solamente lo no hizo, como también participó como cómplice. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? La pregunta aquí es, ¿por qué te estás escondiendo? ¿No? Dios quería despertar el hombre de la gravedad de su acto. En el versículo 10, Adán responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Recuerden que aquí Moisés hace un relato en las orillas del río Jordán, ¿no? Y están prestes a entrar a la tierra prometida. Entonces, estar desnudo en el Medio Oriente era la mayor vergüenza de una persona, ¿no? Hoy en día, estar desnudo ya, ¿no? Mucho sinvergüenza, ya coloca hasta fotos Pero en esa época era símbolo de vergüenza estar desnudo en público. Y es para esta audiencia que Moisés hace este relato. Entonces, desnudez era símbolo de humillación, era símbolo de vergüenza, símbolo de derrota en el Antiguo Oriente. Y Dios hace estas preguntas. Versículo 11. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La segunda es la respuesta a la primera, ¿no? Porque esta sería la única manera en que Adán, que tú saberías que estás desnudo. Tú me has desobedecido. Ahora la reacción del hombre va a ser culpar a la mujer. Versículo 12. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. En otras palabras dijo así, yo estaba solito, estaba bien, yo estaba con el jardín. Tú me colocaste esta mujer, ¿no? Yo estaba bien. Fue tú que tuve esa idea de colocar a compañera, auxiliadora. Mira qué ha hecho esta mujer, ¿no? Pero en el fondo, la culpa es tuya. Ahora está culpando a Dios. No está culpando más a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora ella transfiere la culpa a la serpiente. Y aquí infelizmente la muerte espiritual ocurre. Ahora la pareja está separada de Dios. La presencia del Señor no traía más alegría, por el contrario, ahora traía culpa y vergüenza.
y miedo. Ellos estaban separados uno de los otros, culpándose por lo que había ocurrido. Tal vez aquí es el primer conflicto conyugal. Uno culpándose uno al otro. Ellos se transformaron conocedores del mal por experiencia propia y por lo tanto conocieron la vergüenza, desnudez, culpa y miedo. Ellos inducieron su corazón. Ninguno de ellos se arrepintió. Lo que hicieron fueron simplemente transferir la culpa. Y estaban llenos de miedo y terror. Y esto la serpiente no les había dicho, ¿no? Quería pasar. Qué tragedia terrible había ocurrido en el jardín, ¿no? Parece que los planes de Dios fracasaron. ¿No es verdad? Parece que Dios fue agarrado de sorpresa. Pero esto no es así. Lo vamos a ver, si Dios quiere, en otro momento. El resto del capítulo. Pero, ¿qué Moisés, y aquí vamos a llamar su atención, qué Moisés está queriendo explicar a su pueblo que está preciso a entrar a la tierra prometida? En primer lugar, que el mundo original, el mundo como fue creado, era muy diferente del mundo actual en que vivimos ahora. Que funciona con las mismas leyes sean físicas, geográficas, geológicas, y que garanticen su funcionamiento, pero que algo terrible entró de una manera que no es más lo mismo. Poderes malignos entraron y operaron en este mundo en que los israelitas vivían y en el que vivimos actualmente. El concepto de que Dios puede ser desobedecido, ya que teníamos la libertad de escoger y somos seres morales, había entrado y hacía parte de la realidad del mundo en que Moisés estaba y hace parte del mundo en que nosotros estamos. En segundo lugar, Moisés enseña que este poder maligno, a esta altura, estaba en el jardín usando a la serpiente, continuaba presente en el mundo y haciendo lo mismo, queriendo llevar a los hombres de Dios cada vez más lejos de su presencia, presentándose como otro Dios, una alternativa superior a Dios. Es este poder que estaba por detrás de los ídolos que eran adorados en Egipto. Era el mismo poder maligno que estaba en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Era el mismo poder que por el cual Dios pidió para que ellos no se casasen con sus mujeres, para que no adorasen ninguno de esos ídolos. Después Moisés va a decir de manera más clara, ¿qué poderes son estos? Deuteronomio 32:17. Ofrecieron sacrificios a los demonios, no a Dios, a dioses que no había conocido, a dioses nuevos, llegados de cerca, a los cuales vuestros padres no temieron. Es la primera vez que la palabra demonio aparece en la Biblia. Moisés explica quiénes son estos poderes espirituales que están detrás del engaño, de la malicia y de la rebelión contra Dios. Explicación de los israelitas y que también pasó con el becerro de oro. En cuanto los israelitas estaban en el éxodo, en el desierto, y que también cultaron, ¿no? Hicieron culto para... Y en Levítico 17:7, Dios hablando para Moisés, así nunca más ofrecieron sus sacrificios a los demonios. Así nunca más así nunca más ofrecerán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se han prostituido. Esto será para ellos un estatuto perpetuo a través de sus generaciones. Segunda vez que la palabra demonio aparece, y Moisés se refiere a los poderes que están por detrás de la idolatría.
poderes enemigos de Dios, que quieren tomar el lugar de Dios y quieren ganar adoración y el servicio y admiración de las personas. Son los mismos poderes que estaban en el jardín de Edén en aquel momento. En el final de la Biblia, el apóstol Juan se refiere al episodio dando nombre y revelando su identidad. Apocalipsis 12:9 y 22. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. En 22, él prendió al dragón, aquella serpiente antigua, quien es el diablo y Satanás, y la ató por 1000 años. Satanás en hebraico, adversario, el mismo adversario que sedujo a la mujer y seduce todo el mundo hoy en día. Vean que Juan se refiere como algo, ¿no?, histórico también, algo que ocurrió, que no es un mito ni menos una leyenda. Vean la importancia de este capítulo, hermanos, para entender la obra redentora del Señor y precisamente por su importancia, que es el capítulo, y que más ataques, como le digo, ha recibido en el recorrer de los años. Intentar negar su historicidad. Si borramos este capítulo, no iremos a entender por qué la humanidad es lo que es. No tiene explicación para la maldad, violencia, odio. Y al mismo tiempo resquicios también de la voluntad de Dios en medio de nosotros, con misericordia, bondad. El propio Señor Jesús dice en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y queréis satisfacer los deseos de vuestro padre. Él era homicida desde el principio y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo propio habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Él hace referencia aquí a Adán y Eva, cuando el homicida estaba desde el principio. El Señor Jesús también lo ve como real. En las religiones del Oriente eran estos poderes opuestos de bien y mal. Era muy común a la serpiente representar siempre el bien, el mal, la fertilidad, y que era un poder que era eterno. Pero Moisés nos dice que este no es eterno, porque él surge después de la creación. No es creado por Dios. Tercer lugar, que el bien y el mal son definidos por Dios. Amar a Dios y obedecerlo trae el verdadero conocimiento del bien y mal, lo que es cierto y errado. Por consecuencia, los israelitas no deberían escuchar los falsos profetas que se levantarían en Israel incitando a desobediencia y adoración de otros dioses. Dios relata el conocimiento del bien y mal en los 10 mandamientos. Dios tenía una referencia moral de no hacer imagen, de no te inclinar a cualquier ídolo, de no tomar en vano el nombre de Jehová, de guardar el sábado, de no cometerás homicidio, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, no codiciarás. Ya Dios ya está mencionando la palabra codicia, la misma codicia que entró en Eva. Dios ya nos dio una referencia moral de lo que es cierto y errado. Y el capítulo 3 nos muestra qué pasa
y en este capítulo nos muestra qué pasa cuando adoptamos otra referencia. En cuarto punto, Moisés deseaba que los israelitas vean la bondad de Dios para ellos y nosotros. Dios nos destruye. Dios no va a destruir aquí a Adán y Eva. Dios lo va a buscar. Va a buscar arrepentimiento de los dos. Va a intentar llevarlos al arrepentimiento. Y de la misma forma nos busca a nosotros. Día y día, día tras día. De la misma forma que Dios no había desistido en la alianza que tenía con Abraham y Jacob, de la tierra prometida, tras su pueblo su pueblo que había totalmente se burlado de Dios prácticamente en el desierto, haciendo culto para el becerro de oro. Pero Dios va a permitir que su pueblo llegue a Canaán, que llegue a la tierra prometida. No esa generación que pecó, pero sus hijos. En quinto lugar, Moisés intenta enseñar la naturaleza del pecado. ¿Qué es el pecado? Por lo que vimos, el hombre es vulnerable y continúa haciéndolo a las tentaciones espirituales de los enemigos de Dios, que usan medios, personas, acontecimientos y una serie de otras cosas que están a su disposición. Y estos poderes continúan aquí, de la misma forma que tentaron a Adán y Eva. Estos nos tientan diariamente. Presten atención que todo comienza aquí, comienza en la mente. Hay iglesias que muestran que el diablo solo quiere retirarnos la salud, la riqueza, el trabajo, o simplemente tu carro del año. Enfatizan esto. No digo que el diablo no lo haga, pero el diablo lo que más le importa es aquí. Y es aquí donde fue a atacar a Eva. Y es aquí lo que nos ataca día a día. A través de las cosas que leemos, a través de las cosas que escuchamos, a través de las cosas que prestamos atención, a través de la manera como nos alejamos de la palabra de Dios y nos vamos enfriando y escuchando simplemente a supuestos científicos, a la criatura y no al Creador. La guerra es en la mente, hermanos. Y hoy en día, mucho más. Toda vez que fijamos los ojos en algo que no es permitido y en algo que es prohibido. Para evitar el pecado, el hombre debe evitar toda ocasión propicia al pecado. Para terminar, hermanos, quiero dar unas aplicaciones prácticas. Una palabra para aquellos que se debaten con el origen del mal y si Dios es el autor. La verdad que no sabemos cómo el mal entró, ¿no? Como le dije, pero sabemos, y el texto nos dice, Dios no es el autor del mal. Él no está de acuerdo con el mal y viene a castigarlo y a cuestionarlo. En la Biblia la responsabilidad del mal es siempre colocada en la manera de escoger del hombre. Él es quien trae el mal sobre sí mismo. Él es aquel que va a ser responsabilizado por escoger de forma errada. El mal no proviene de la creación, porque Dios hizo todas las cosas buenas. Lo que nos enseña en capítulo 1 y del 1 al 3 es que Dios es soberano sobre el mundo que creó y que el hombre es responsable por sus decisiones. Entonces, capítulo 1 y 2 es sobre la soberanía de Dios y el capítulo 3 es la responsabilidad del hombre en todo lo que hace. Por esto, hermano, no deje que cuestiones sobre este asunto esconda la verdad clara que eres un pecador
y eres responsable por los errores que usted comete. En otras palabras, no te preocupes de dónde viene el mal. Lo que es sí que debes preocuparte es que serás responsabilizado por las cosas que haces. Otra cosa para aquellos que estamos cerca o en la inminencia o siempre estamos al lado jugando con el pecado. Sea por relacionamiento que frecuentas, sea por la media que acompañas, sea por conversaciones, sea en el trabajo. Todo que sea atractivo, pero deshonesto. Si usted no aprendió de este texto que tenemos que huir no solo del pecado, pero también de todo aquello que da ocasión al pecado, felizmente no hemos aprendido nada. Si el diablo, hermanos, si el diablo consiguió engañar a Eva, que no tenía pecado, mucho más ahora nosotros nos puede engañar que no somos pecadores y corrompidos. Entonces, toda vez que intenta, huya de lo que ves, de lo que lees, de lo que escuchas. Porque nosotros no somos invulnerables para esto. Por último, para aquellos que cayeron en pecado, como Adán y Eva, y que sientes la culpa, con miedo del pecado, del castigo, ese es un señal bueno de esperanza. Mucho peor es aquel que peca y su mente está cauterizada y piensa que no está haciendo nada. Pero si sientes vergüenza, como si estuvieras desnudo, pues no huyas de la voz del Señor, que Él está siempre buscándonos y buscando nuestro arrepentimiento y salvar nuestras vidas. Humíllese, arrepiéntase y que el Señor nos dé un corazón quebrantado y humilde. Amén.